Necesito espacio, dijo mi marido al colgar la llamada con su amante, sin imaginar que yo lo había escuchado todo. Me llamo Isabel Romero. Tengo 34 años y vivo en un barrio tranquilo de Sevilla. Las calles de aquí conocen mi rutina casi tanto como mi sonrisa. Soy esa vecina que siempre saluda con un buenos días cálido, que ofrece ayuda sin que se la pidan, que cree en las personas, tal vez demasiado. Pero, por encima de todo, soy una mujer que cree en el amor. Hace 7 años conocí a Héctor. Un hombre de voz baja, postura impecable y ojos fríos como el mármol de nuestra cocina. Nunca fue muy expresivo, pero, como creí que eso era solo su forma de ser. Yo, en cambio, siempre he sido hecha de intensidad. Amo con hambre, con entrega, con exceso, según él. Exagerada, dice. Una y otra vez. Como si fuera un defecto que nunca he podido corregir. Cocino todos sus platos favoritos, incluso cuando el trabajo me consume todo el día. Hago la tortilla como a él le gusta, sin cebolla, aunque yo la prefiera con. Cuido la casa como quien cuida un altar. Cada detalle está pensado para agradarle. Espero, semana tras semana, un gesto, una mirada de gratitud. Pero lo que recibo, invariablemente, es ese silencio metódico. Un beso apurado. Un gracias murmurado entre un sorbo de vino y el cambio de canal en la televisión. Y aún así, sigo. Seguía. Creyendo que el amor es una semilla que florece a su debido tiempo. Que un día él despertaría, me miraría, y vería todo lo que yo había entregado en silencio. Cada cariño no correspondido, cada noche en la que esperé que me dijera que estaba orgulloso de mí. Que me amaba. Pero lo único que venía era esa misma palabra seca, cortante, dicha como quien aplasta una flor entre los dedos: Isabel, eres exagerada. Recuerdo un domingo en el que preparé una cena a la luz de las velas, sin motivo, solo porque el amor a veces necesita fiesta. Él entró en casa, miró la mesa, y dijo simplemente: ¿y todo esto para qué? Como si yo fuera ridícula. Como si amar fuera ridículo. Pero fingía que no dolía. Sonreía. Bromeaba. Decía que era solo mi lado dramático. Porque, en el fondo, creía que él me necesitaba así. Que algún día se soltaría, se abriría, y diría que también me amaba con exageración. Que todo aquello que parecía ingratitud era solo timidez. O miedo. O cansancio. Mis amigos me lo advirtieron. Mi madre llegó a decirme con los ojos llenos de lágrimas: hija, amar demasiado también puede hacer daño. Pero yo lo defendía. Siempre. Él es así. Solo le cuesta demostrarlo. Eso decía. Y lo creía. Me aferraba a eso. Tal vez porque, si dejaba de creerlo, tendría que admitir que estaba viviendo sola dentro de un matrimonio. Nos engañamos por amor. Inventamos justificaciones para el silencio del otro. Pero la verdad es que, en ese hogar perfectamente limpio y ordenado, solo uno de nosotros estaba amando. Solo uno de nosotros vivía esperando un abrazo que nunca llegaba. A Héctor le gustaban las rutinas, todo en su lugar, incluidos los sentimientos. Cuando lloraba por algo que me dolía, decía: estás haciendo drama. Cuando me declaraba, respondía con un beso seco en la frente. Cuando lo abrazaba con ternura, se ponía rígido, incómodo, como si el calor del afecto le molestara. Y yo, insistía. Por amor, por terquedad o por miedo a aceptar que el cuento de hadas solo existía en mi cabeza. El problema no era solo él. El problema también era yo, por haber puesto todo mi mundo en manos de alguien que nunca supo sostenerlo. Pero en esa época, todavía no lo sabía. Aún creía que el amor era persistir. Que algún día él lo vería. Que un día despertaría y me llamaría exageradamente maravillosa. Que diría: gracias por todo esto. Que entendería mi amor como un regalo, y no como una carga. Yo era Isabel Romero, la mujer que se doblaba en 1000 pedazos para caber en la frialdad de un hombre que nunca extendió los brazos para acogerme. El sábado amaneció como cualquier otro. Cielo despejado, calor suave, olor a pan recién hecho viniendo de la panadería de la esquina. Salí temprano al mercado, como siempre. Era mi pequeño placer, elegir las verduras una a una, charlar con los vendedores, probar las aceitunas aliñadas de Doña Puri, comprar flores para alegrar la casa. Todo eso me hacía bien. Todo eso era parte de mí.
Llevaba conmigo la misma lista mental de siempre: cebollas dulces, pimientos rojos, patatas para el guiso, y por supuesto, carne picada fresca para preparar la lasaña que tanto le gustaba a Héctor. Ese era nuestro ritual de los sábados. O al menos yo fingía que aún lo era. Pero bastó llegar al tercer puesto para darme cuenta: no llevaba la cartera. Revisé el bolso, los bolsillos, la bolsa, nada. Qué raro, murmuré. Le pedí al vendedor que me guardara los productos y le dije que volvería en 10 minutos. Tomé el camino de regreso por la calle Alegría, ironías del nombre. Pensaba solo en la cartera, en el almuerzo, en lo que aún tenía que comprar. Subí los escalones de nuestra casa, empujé la puerta, que estaba apenas entornada, y entré. Y fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse. El sonido llegó primero. Su voz. Héctor. Hablando por teléfono. Pero no era su tono seco y práctico de siempre. Era una voz más suave, íntima. Una voz que yo no conocía, o mejor dicho, que él nunca había usado conmigo. Claro que sí, mi amor, anoche soñé contigo otra vez. Eras tú, solo tú. Estábamos juntos, sin nadie alrededor, sin ataduras. Me mirabas como nadie nunca me ha mirado. Me congelé en el pasillo. El teléfono entre él y otra mujer. Una que recibía palabras que jamás fueron dirigidas a mí. Sí, yo también estoy contando los días, no sé cuánto más podré soportar esta farsa. Ella es buena, pero, exagerada. Todo en ella es drama, todo es intensidad. Me drena. Me consume. Mi corazón se aceleró. No, claro que no. Ella no sabe nada. Es como un mueble de la casa, está ahí, se mueve sola. No ve nada. Solo me da comida y cariño fuera de lugar. Pero tú eres diferente. Tú me escuchas. Tú me entiendes. Tú no me ahogas. Parpadeé, intentando creer que había entendido mal. Pero no había ningún error. Estaba ahí, en la sala, hablando de mí como si yo fuera una molestia cualquiera. Como si mis 7 años a su lado fueran desechables. No te imaginas lo que esto provoca en mí. Solo tú me haces sentir esto. Me haces sentir vivo. Te amo. Te amo. Eso fue lo que dijo. Con facilidad. Con suavidad. Con entrega. La misma frase que yo esperé escuchar durante años. Que él nunca tuvo el valor de decirme, ni siquiera en nuestros mejores momentos. Escuché el sonido del beso. Un chasquido ridículo mandado por teléfono. Luego, el silencio. Colgó. Mi cuerpo aún estaba allí, inmóvil, pero por dentro, ya era otra. Era una grieta profunda que crecía en mi pecho, como un espejo partiéndose poco a poco. Respiré. 1, 2 veces. Y entonces caminé. Despacio. Como si caminara sobre vidrios rotos. Pasé por el pasillo con pasos firmes, medidos, como si cada uno exigiera un control absoluto de mi rostro. Y así fue como entré en la sala. Con una sonrisa. Una sonrisa temblorosa, falsa, ensayada. Pero una sonrisa. Porque, incluso destrozada, todavía fingía. Todavía me vestía del personaje que él quería que yo fuera. La mujer exagerada que aparecía con flores y platos calientes. Solo que algo ya había cambiado. Yo ya sabía. ¿Ya volviste? Preguntó, con la naturalidad de quien pregunta la hora. No apartó los ojos del periódico. No notó mi rostro, mi respiración, mi alma retorcida debajo de la piel. La voz me salió firme, pero baja. Te extrañé. Era una frase simple, pero cargada de veneno dulce. La dejé caer como un vino envenenado. Quería ver si lo notaba. Pero claro que no. Héctor levantó los ojos por un instante y, enseguida, soltó la sentencia. Eres realmente exagerada, Isabel. Ahí estaba. La palabra. Esa que usaba como una cadena en mi tobillo. Exagerada. Como quien dice insoportable. Como quien dice pieza fuera de lugar. La escuché durante años. Al principio, hasta me parecía graciosa. Después, dolía. Pero ahora fue diferente. La frase me golpeó como una bofetada, pero, esta vez, algo dentro de mí reaccionó. No lloré.
No aparté la mirada. Al contrario. Allí, en medio de esa sala perfectamente aburrida, comencé a sentir una fuerza. Una furia controlada. No era descontrol, no era histeria. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba claro. Héctor nunca me amó. Tal vez le gustó la idea de mí. De la mujer dedicada, servicial, que sonreía incluso al ser ignorada. ¿Pero amor? El amor exige reciprocidad. Y él solo exigía. No hacía falta una gran escena para darme cuenta. Bastaba estar allí. Mirar a ese hombre con la frialdad de quien ya no espera nada. Él dobló el periódico con precisión quirúrgica, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Necesito espacio. ¡Ah, qué perfección! La frase vino como si fuera una solución mágica. Como si todo lo que él necesitara fuera más silencio, más ausencia, más distancia de mí. Él no sabía lo que yo sabía. No sabía que había escuchado cada palabra dicha por teléfono. Que sabía de la mujer que ocupaba mi lugar en sus pensamientos. Que oí, palabra por palabra, que me consideraba un peso. Y aún así, tuvo la audacia de pedirme espacio. Sentí hervir mi sangre, pero controlé el tono. Sonreí. Esta vez, fue otra sonrisa. Una mueca desdeñosa, cargada de desprecio e ironía. No era la sonrisa de una mujer enamorada. Era la sonrisa de quien ha despertado. ¿Espacio? Repetí, saboreando la palabra como quien prueba algo amargo por última vez. Incliné levemente la cabeza, como quien piensa en voz alta. Claro, amor, continué, con una dulzura fingida. Puedo darte bastante espacio, pero será o en la calle, o en casa de tu amante, porque aquí no. ¿De qué estás hablando, Isabel? ¿Te volviste loca? Loca. La palabra me revolvió el estómago. Intentó reír. Esa risita floja y forzada que usaba cuando quería hacerme parecer exagerada. Estás delirando, eso es, ¿por qué escuchaste algo? ¿Ya te inventaste toda una película en tu cabeza? Escuché todo, Héctor. Interrumpí, con la voz firme. Desde el pasillo. Cada palabra. Cada susurro. Cada promesa. Cada mentira. Él se enderezó en el sofá como si quisiera parecer tranquilo. Pero las manos temblaban. Juntó los dedos, frotándose las palmas, como si eso pudiera ayudarle a pensar más rápido. Isabel, no empieces. Sabes que, las cosas han estado difíciles, estamos distantes, ¿y entonces decidiste llenar la distancia con otra mujer? ¿No es eso? ¿Entonces qué es? ¿Me vas a decir que es solo una amiga? Héctor suspiró. La presión en su pecho subía visiblemente. El cuello estaba empapado de sudor. Está sacando todo de contexto. Yo, sí me involucré, pero... ¿Pero qué? Di un paso hacia adelante. Pero no era para que yo lo supiera, era solo una vía de escape, alguna fantasía temporal que pensaste que podías mantener entre una cena y otra hecha por mí. Bajó los ojos. Intentaba juntar palabras, argumentos, migajas de dignidad. No fue planeado, Isabel. Sucedió. Y tienes que entender que... ¿Entender? Interrumpí, riendo con desprecio. ¿Quieres que entienda que me mentías mientras yo cocinaba y planchaba tus camisas, que fingías vivir aquí mientras le decías a otra que yo era un peso? El dolor que ardía dentro de mí ya no pedía explicaciones. Exigía exposición. Di 2 pasos hacia él. Llámala. Levantó la cara. Asustado. Fingiendo no entender. ¿Qué? Llámala. Ahora. Quiero oír lo que tiene para decir sobre ti. Pero esta vez, con la esposa al lado. Isabel, deja eso. ¿Dices que no tienes nada que esconder? Entonces llama. Muestra que es solo una amiga. Vamos a ver qué responde esa amiga cuando escuche a tu esposa en la línea. Héctor no se movió. La vergüenza crecía en sus ojos. Estaba claro, ya no sabía cómo sostener la mentira. Llámala, Héctor. O llamo yo. Caminé hasta el mueble de la sala donde dejaba el celular cargando. Tomé el aparato y me giré hacia él. ¿Cuál es su nombre, o tengo que adivinarlo? Él levantó la mano lentamente, vacilante,
y señaló un contacto guardado solo con la letra C. Toqué. El teléfono sonó. Una vez. Dos. A la tercera, su voz contestó, dulce, íntima, ligera como un susurro. Hola, mi amor. La llamada seguía en altavoz. Héctor bajó el rostro como un niño que sabe que lo han atrapado robando. No esperé más. Tomé el celular de sus manos con firmeza. Apreté el aparato contra mi boca. Hablé claro, directa, sin subir el tono. Soy su esposa. Del otro lado de la línea, la voz se cayó. Un suspiro. Un leve murmullo ahogado. Pero ninguna reacción. Ninguna disculpa. Ninguna palabra. Seguí. Y te voy a mandar esta basura a tu casa ya que te gusta tanto. Él se fue al cuarto sin decir una palabra. Caminaba como un hombre derrotado, pero aún así, sin culpa. Ni vergüenza. Solo abatido por haber sido descubierto. Yo me quedé en la sala, inmóvil, presenciando todo sin moverme. El sonido de la maleta arrastrándose por el suelo resonaba en el pasillo. El ruido del armario abriéndose. La ropa lanzada dentro del equipaje a las apuradas. Era extraño, empacaba como si se fuera por un fin de semana y no como si dejara una vida entera atrás. Cada minuto ahí dolía. Las paredes de la casa parecían observar en silencio. Me sentía traicionada no solo por él, sino también por mí misma. Por haber creído. Por haberme entregado. Por haber ignorado todas las señales. ¿Cuántas veces me mentí solo para mantener las apariencias? ¿Cuántas noches dormí al lado de un hombre que ya no estaba allí? Cuando volvió a la sala, con la maleta en la mano y los ojos en el suelo, no había lágrimas. Ni de su parte. Ni de la mía. Él no pidió perdón. No intentó convencerme de lo contrario. Simplemente se fue, como si estuviera cumpliendo un protocolo. La puerta se cerró de golpe. Y ahí, sola, me derrumbé. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en el suelo. Solo recuerdo el dolor. Un dolor sordo, constante, asfixiante. El tipo de dolor que no cabe en el cuerpo. El tipo de dolor que no es solo por perder a alguien, sino por perder una versión de una misma. La mujer que fui, murió con esa maleta siendo arrastrada fuera de casa. Lloré todo lo que había sido tragado a lo largo de los años. Grité con la garganta ardida. Sentí rabia. Sentí humillación. Sentí un vacío que parecía no tener fin. Cada rincón de la casa cargaba su presencia. El olor en la almohada. Su taza favorita aún en el fregadero. Los zapatos en la entrada. Todo me recordaba la vida que ya no existía. Pude haberme deshecho de todo. Pude haber quemado la ropa, tirado los objetos. Pero no. Necesité enfrentar cada pedazo. Cada recuerdo. Necesité vivir el duelo con todos sus demonios. Y vivir el duelo, a veces, es permitirse caer hasta el fondo, hasta el más oscuro de los pozos, porque solo así se encuentra un punto de apoyo verdadero para levantarse. En los días siguientes, el dolor seguía siendo mi única compañía. Me despertaba y por unos segundos lo olvidaba. Y entonces lo recordaba. Y el pecho se apretaba como si fuera la primera vez. No había mensajes. No había llamadas. Héctor desapareció como quien nunca estuvo. Se llevó la maleta y me dejó con los pedazos. Supe por los vecinos que él estaba con ella. Los vieron juntos en un café en el centro, como si nada hubiera pasado. Dicen que parecía relajado. Como si por fin hubiera conseguido el espacio que tanto pedía. Pero lo que él no sabía era que ese espacio pronto lo iba a tragar a él también. Porque Héctor era incapaz de sostener un amor verdadero. Incapaz de lidiar con alguien que quiere algo profundo, completo. La amante podía ser novedad, pero su patrón no lo era para nadie. Y, tarde o temprano, ella descubriría lo que a mí me tomó años aceptar, que él no sabe amar. Mientras tanto, yo seguía de luto. Mi cuerpo seguía la rutina como un robot, me levantaba, comía lo mínimo, me lavaba la cara, volvía a la cama. Pero por dentro, había una grieta. Y de esa grieta, algo empezó a nacer. Era diminuto. Frágil. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Una chispa. Incluso rodeada de dolor, de recuerdos, de silencio, comencé a sentir un cambio.
Una parte de mí, la parte que un día fue viva y espontánea, comenzaba a respirar otra vez. Aún no había fuerza. Aún no había brillo. Pero había una semilla. Y, en medio del sufrimiento, eso era lo que me mantenía en pie. No sabía cuándo, ni cómo, pero una certeza silenciosa empezaba a crecer dentro de mí. Sobreviviría. Después de que él se fue, todo dolía. Incluso el sonido del viento pasando por las ventanas parecía recordarme que él ya no estaba ahí. Su ausencia llenaba cada rincón de la casa con un silencio que me aplastaba. Al principio, solo sobrevivía. Me despertaba, me arrastraba hasta el fregadero, lavaba un plato, fingía comer algo. Luego me sentaba en el sofá y me quedaba allí por horas, mirando a la nada. Intentaba ver algo en la televisión, pero todo parecía sin importancia. La vida parecía suspendida, como si estuviera en una sala de espera sin destino. Lloraba en la ducha, en la cama, a veces en medio de la sala. A veces sin ningún motivo. Solo venía. El dolor me atravesaba con una fuerza que nunca antes había sentido. Era como si estuviera de luto. Pero no era su muerte. Era el duelo por mí misma. Por la mujer que amó tanto y no fue vista. Pero la vida, ella insiste. Incluso cuando una cree que no quiere. Un día cualquiera, cambié las sábanas. Otro día, puse música. Poco después, barrí el patio, limpié el armario, tiré sus calcetines. Cada gesto parecía pequeño, pero en realidad, era un grito. Un manifiesto. Una forma de decirle al mundo, y a mí misma, que yo todavía estaba aquí. Comencé a ocupar los espacios con mi presencia real. Ya no como sombra. Ya no como extensión de él. En la cocina, volví a bailar. Con el cabello recogido de cualquier manera, los pies descalzos, la música alta. Me servía vino sin culpa. Comía lo que tenía ganas. Me puse la ropa que él decía que no era propia de una mujer casada. Me puse mi lápiz labial rojo favorito. Volví a reír fuerte. Hablar fuerte. Pensar en voz alta. Volví a hacer lo que él intentó silenciar. Fue por esa época que lo supe. Supe que había sido echado de la casa de la amante. Sí, aquella que él decía que lo hacía sentir vivo. Aquella con quien intercambiaba dulces promesas mientras me llamaba exagerada. Ella también se cansó. Se cansó de las críticas, del frío, del silencio que se extendía por días. Se cansó de no ser suficiente, de tener que andar con cuidado, de ver el cariño devuelto con cálculo. Le dijo que era imposible amar a alguien que no se deja tocar. Que vivir con él era como vivir dentro de un cajón cerrado. Y entonces, lo echó. Igual que yo. Se fue de la misma forma en que se fue de mi vida, con la maleta en la mano y el orgullo herido. Buscó refugio en silencio, pero ya era tarde. No sentí pena. No sonreí. No celebré. Solo respiré hondo. Era previsible. Porque el problema nunca fui yo. Ni ella. El problema siempre fue él. Mientras él coleccionaba ausencias, yo reaprendía a existir. Volví a ver belleza en las cosas simples. Los colores de las frutas en el mercado, el olor del pan fresco, el sonido de los niños corriendo en la plaza. Todo parecía más nítido, más mío. Yo, que durante tanto tiempo quise ser amada, descubrí que lo que me faltaba, era yo. Volví a salir con amigas. Acepté invitaciones. Reencontré personas. Reaprendí a hablar sin medir palabras. Reaprendí a confiar en mí. Me miré al espejo y vi a otra mujer. Aún era Isabel Romero, pero con otra postura, otra mirada. Más firme. Más entera. Me reconcilié con mi intensidad. Porque si hay algo que aprendí, es que sentir demasiado no es un error. No es feo. No es exagerado. Es coraje. Coraje de entregarse. Coraje de amar. Coraje de vivir de verdad. Hoy, cuando alguien me llama exagerada, ya no me encojo. No me explico. No me disminuyo. El otro día, una vendedora dijo riendo. Hablas con tanta emoción, eres bastante exagerada, ¿no? Sonreí. Una sonrisa amplia, segura. El tipo de sonrisa que solo quien ha vuelto del fondo sabe dar. Sí, lo soy. Respondí. Exageradamente fuerte.
Exageradamente libre.